Vemos un problema de aplicación de las medidas de tendencia central, o sea, la media aritmética, la mediana y la moda, así como la aplicación de los percentiles. El problema dice así: el Departamento de Control de Calidad de un laboratorio ha determinado los tiempos en horas requeridos para analizar muestras que llegan al laboratorio. Los tiempos aparecen en la siguiente tabla. Esta tabla tiene las frecuencias absolutas, o sea, la cantidad de muestras que tiene cada intervalo de tiempo. Los tiempos van desde 0,38 horas hasta 1,42 horas. Estas frecuencias absolutas son suficientes para hallar estas tres columnas. Las marcas de clase, que son el punto medio de cada clase, el producto de las marcas de clase por la frecuencia absoluta y la frecuencia acumulada absoluta. Vamos a hallar entonces la primera marca de clase. Para eso sumamos los dos límites de la clase y lo dividimos entre 2. O sea, cogemos a 0,38, que es el límite inferior, y le sumamos 0,52, que es el límite superior. Esto daría 10, llevo 1, 9, 0,9. Y eso lo dividimos entre 2. El resultado es 0,45. Esa es la primera marca de clase. Entonces coloquemos acá 0,45. Lo mismo vamos a hacer en la segunda clase: sumar 0,53 más 0,67 y dividirlo entre 2. Eso nos va a dar 0,6. Esta tercera clase nos va a dar 0,75. La siguiente es 0,9. Sumando 0,98 más 1,2 y dividiendo entre 2, eso da 1,05. La siguiente nos dará 1,2. Y la última, sumando 1,28 más 1,42 y dividiendo entre 2, nos da 0,35. Esas son las marcas de clase. Ahora hagamos el producto de cada marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta. Inicialmente, entonces tendremos 0,45 multiplicado por 14. Esto daría 20, 4 por 4, 16, 18, 1, 5, 4, 0, 0, 13, 6, y corremos dos cifras, nos da 6,3. Esa entonces es el primer producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta. Hagamos las siguientes multiplicaciones. Tenemos entonces todos los productos de la marca de clase por su respectiva frecuencia absoluta. Ahora hagamos la
frecuencia acumulada absoluta, que es sumar las frecuencias absolutas. Entonces la primera es 14 más 18 da 32, más 22 da 54, más 45 da 99, más 32 da 131, más 25 da 156 y más 20 da 176. Esa es entonces la frecuencia acumulada absoluta. Con esta tabla más completa podemos resolver una serie de preguntas. La primera que tengo es: encuentre el tiempo medio requerido para analizar una muestra. Ese tiempo medio se refiere a la media aritmética, que se define como la suma de los x sub i por los f sub i, o sea, las marcas de clase por las frecuencias absolutas, y todo esto sobre n. Esto ya lo tenemos acá en esta tabla, solamente nos falta n, que es la cantidad de muestras, de datos en este caso. Las hemos sumado y nos han dado 176, que es lo mismo que sumar todas las frecuencias absolutas. O sea que n es igual a 176. Ahora tenemos la suma de las marcas de clase por las frecuencias absolutas. Sería esta columna, la debemos de sumar y esa suma nos da 164,7. Ya tenemos entonces todos los elementos para hallar la media. Así que esa media aritmética es igual a la suma de las marcas de clase por la frecuencia absoluta, que nos da 164,7 sobre n, que es 176, y esto nos da 0,94 horas, y ese es el tiempo medio para analizar una muestra. Veamos otra pregunta. El ejercicio es el tiempo requerido para el 50% de los análisis más rápidos. El 50% se refiere a la mitad de las muestras. Eso se conoce como la mediana, la mitad de los datos. Y tiene una fórmula que tenemos acá y nos dice que la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana. Ahora vamos a ver cuál es. Más n, que ya la conocemos, sobre 2, menos la frecuencia acumulada absoluta anterior a la clase mediana, sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana por la amplitud. Vamos a ir entonces reemplazando y viendo cada una de esos términos. Para encontrar la mitad
hacemos n sobre 2, sería 176 sobre 2, eso da 88. Y miramos en qué clase está. Y miramos aquí en la frecuencia acumulada, el 88, aquí 14, 32, 54, está en esta clase. Ahí está el 88. Por lo tanto, esta se llama la clase mediana. Entonces, vamos a decir que la mediana es igual al límite inferior de la clase mediana, que es 0,83, más n sobre 2 es 176 sobre 2, que nos da 88, menos la frecuencia acumulada anterior a la clase mediana. Es exactamente esta. Esta es la frecuencia acumulada anterior. O sea que le estamos 54 sobre la frecuencia absoluta de la clase mediana, es 45. Por la amplitud, es la amplitud de cada intervalo. Habría que restar al límite superior, en cualquiera lo mismo, particularmente en la clase mediana, habría que restar de 0,97, restar 0,83, eso da 0,14. Entonces esto se multiplica por 0,14, que es la amplitud de esa clase. Por lo tanto, la mediana es igual, haciendo toda esa operación, nos da 0,96 horas. ¿Cómo se interpreta según la pregunta? Dice el 50% de los análisis más rápidos, los que utilizan menos tiempo. En la tabla se va desde los términos más pequeños hasta los más grandes. Entonces el 50% serían más rápidos, tendrían una duración, un tiempo menor o igual a 0,96 horas. Eso sería entonces el 50% de los análisis más rápidos. Un tercer ejercicio dice: encuentre el tiempo que más se presenta. Esto se refiere a la moda. La moda es el dato que más se repite. En este caso, como son datos agrupados, la moda es igual al límite inferior de la clase modal. Ya la vamos a encontrar más delta sub 1, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta anterior, sobre delta sub 1, que es el mismo dato de este, más delta sub 2, que es la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta siguiente, y esto multiplicado por la amplitud. Entonces vamos a determinar cuál es la clase modal. Esta es fácil porque es la clase que más tiene frecuencia absoluta. Si vemos
es esta. O sea que esta es la clase modal. Por lo tanto, la moda va a ser igual al límite inferior de la clase modal, que también sería 0,83. Más. Veamos la diferencia de la frecuencia absoluta de la clase modal, que es 45, y le restamos 22. Eso nos da 23 sobre el mismo 23 más delta su 2, que es la diferencia entre la frecuencia absoluta de la clase modal menos la frecuencia absoluta siguiente, o sea 45 menos 32, eso da 13, por la amplitud que ya sabemos que es 0,14. Así que la moda va a ser igual, haciendo toda esta operación, va a ser igual a 0,92 horas. Y ese sería el tiempo que más se presenta. Veamos otra pregunta. El cuarto ejercicio dice: encuentra el tiempo requerido para el 10% de los análisis más rápidos. O sea, los análisis que requieren menos tiempo. Esos son los que se encuentran en la parte superior de esta tabla. Necesitamos el 10%. Entonces tomamos n, que es 176, y lo dividimos entre 100. Este es un percentil, o el 1%. Pero necesitamos el 10%, entonces multiplicamos esto por 10. Y eso nos da 17,6. Ese es el 10% de 176. Estas serán muestras, 17 muestras equivalen al 10%. Pero necesitamos el tiempo. Entonces averiguemos en qué clase están los 17,6 pruebas. Aquí hay 14, no está aquí, y aquí hay 32. En esta clase está. Eso quiere decir que el percentil 10 es igual, por lo menos debe durar 0,53 horas, que es el límite inferior de la clase donde está ese percentil. Pero a esto debemos sumar, porque no estaría todos los 17,6. Hacemos la diferencia entre 17,6, que es el 10%, y le restamos la frecuencia acumulada anterior, que es 14. Eso nos da 3,6. Esto serían entonces las muestras que realmente están en esta segunda marca, en esta segunda clase mejor. Serían 3,6, pero necesitamos es tiempo. Para eso vamos a utilizar una regla de 3. Ya sabemos que este
intervalo tiene una amplitud de 0,14. Eso es tiempo. Y tiene una frecuencia absoluta de 18. Entonces a 18 le corresponde una amplitud de 0,14 horas. Entonces 3,6, ¿cuántas horas le corresponde? Esta es una regla de 3 y es lo que vamos a sumar acá. O sea que multiplicamos 3,6 por 0,14. Y lo dividimos entre 18. Haciendo esa operación nos da que el percentil 10 va a ser igual a 0,56 horas. ¿Cómo se interpreta esto de acuerdo a la pregunta? Pues simplemente dice que el 10% de las muestras tienen una duración máxima de 0,53 horas. Y esa sería la respuesta a esa pregunta. El quinto ejercicio dice, encuentra el tiempo requerido para el 18% de los análisis más demorados, o sea, los que más consumen tiempo. Para poder hablar del 18%, entonces debo utilizar el 82%, ya que vamos a averiguar los más demorados. Dividimos a 176 entre 100. Ahí tenemos un percentil. Pero necesitamos el 82%. Entonces multiplicamos por 82. Y esto nos da 144,32 muestras. Pero necesitamos tiempo. Entonces debemos averiguar la clase en la cual está esta cantidad de muestras, el 82%. Aquí 14, 32, 54, 99, 131, 144 está acá. Ahí está el 80% de las muestras. Entonces, el percentil 82 va a ser igual al límite inferior de esta clase, que es 1,13 más. Como aquí todavía faltan algunas muestras, debemos encontrar la diferencia entre 144,32, lo restamos con la frecuencia acumulada anterior, que es 131. Y esto nos da igual a 13,32. Hacemos la regla de 3 que hemos hecho hasta ahora. Acá la frecuencia absoluta es 25 y corresponde a una amplitud de 0,14 en tiempo. Entonces, veamos 13,32 a cuánto tiempo equivale. Eso es lo que le vamos a sumar al percentil 82, o sea, 13,32 por 0,14 y esto dividido entre 25. Haciendo esa operación, encontramos que el percentil 82 va a ser igual a 1,2 horas.
¿Cómo deben interpretar entonces la respuesta? Resulta de que el 18% de las muestras tienen una duración mayor o igual a 1,2 horas. Esa es la respuesta de esa pregunta. Un último ejercicio dice: encuentre el tiempo requerido para el 75% de los análisis más rápidos, o sea, los que requieren menos tiempo. En este caso vamos a averiguar el 75% de 176. Entonces dividimos a 176, que es n, entre 100. Ya sabemos que este es un percentil o el 1%, pero necesitamos el 75%, entonces multiplicamos por 75. Y esto nos da 132 muestras. Pero necesitamos tiempo. Entonces tenemos que averiguar la clase donde está o donde contiene las 132 muestras, que nuevamente es esta clase. Por lo tanto, el percentil 75 va a ser igual al límite inferior de esta clase, que es 1,13 horas, más, vemos la diferencia que hay entre 132 y la frecuencia anterior, frecuencia acumulada, que es 131, eso nos da 1. Y hacemos la regla de 3. A la frecuencia absoluta de esta clase, que es 25, le corresponde 0,14 horas, que es la amplitud, y preguntamos a una muestra qué tiempo le corresponde. Y eso es lo que vamos a sumar acá. Multiplicamos 1 por 0,14, nos da 0,14 sobre 25. Haciendo estas operaciones, el percentil 75 va a ser igual a 1,14 horas, que respondemos con respecto a la pregunta. Quiere decir que el 75% de las muestras se demoran menos o igual a 1,14 horas. Ese es el final de nuestro ejercicio.